Bien, ahora calcularemos la presión máxima y la presión mínima que hay en un lateral de aspersión y veremos si es que ese lateral cumple el criterio del 20% de la presión nominal. Recordemos que nuestro criterio era que las diferencias de presión, ¿verdad?, fueran menores al 20% de la presión nominal. Bien, para eso uno pudiera hacer este cálculo así como está escrito aquí de forma vertical, lo podemos hacer también de forma horizontal. Quizás, bueno, depende de cómo ustedes quisieran hacer esto, pero yo básicamente voy a pegar aquí lo mismo que está acá arriba. Voy a cambiar de columna la columna de los cálculos, ¿verdad? Y a esto voy a poner aquí lateral 1, puede ser, ¿verdad? El lateral 1 que yo quiero calcular. Aquí yo podría poner el lateral número 2, ¿verdad? De un sistema de aspersión. Entonces yo pudiera hacer esto mismo o repetirlo, ¿verdad? En cuántas columnas yo quiero y puedo calcular la presión máxima y la presión mínima y el diferencial de presión que hay en cualquier lateral que tengo en el proyecto. Entonces voy a modificar un poco esto para que quede un poco más cómodo. Voy a mover este salida múltiple. Recuerden que este era el número de aspersores. Se lo voy a correr acá arriba. Entonces voy a poner número de... Ya sabemos que estas salidas múltiples son aspersores, ¿verdad? Entonces este 5, este caudal ahora lo voy a linkear con el número de salidas o el número de aspersores. Tengo el caudal en la entrada de la tubería, el coeficiente, bueno, probablemente el C para una tubería de aluminio es de 140, podemos decir que puede ser un buen valor. El diámetro exterior ya lo vimos que era 50,09. La pérdida de carga por metro da 0.022. ¿Qué unidades tenemos aquí? Metros, ¿verdad? El largo de la tubería está en metros y esto nos da un J por L de 1,32 metros de columna de agua o metros. Vamos a eliminar aquí para no confundir más. El coeficiente para el factor de salidas múltiples es 1,852. Lo vamos a juntar un poco. Luego el factor de salidas múltiples está calculado ahí. Y la pérdida de carga total es 0,6. Entonces podríamos tener... lo que queremos es calcular la presión máxima, por ejemplo. Entonces la presión máxima de ese lateral, ¿verdad? Que es max. ¿Está en qué unidades? En metros. Está dado por la presión de operación más 3 cuartos las pérdidas por fricción más Hg medios más HA. Entonces la presión de operación, necesitamos la presión de operación. Podemos ubicarla aquí, presión de operación. POP en metros. Si vamos al catálogo, podemos ver que para 1290 tenemos una presión de 3,16 bar. Entonces aquí son 3 más 3,16 bar por 10,33, que son 10,33 metros por bar. Entonces tenemos metros, 32 metros de presión. La presión máxima es lo que queremos calcular. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, si miramos esta ecuación, las pérdidas de carga, que ya lo tenemos, ¿verdad? Sería este H. HG era la diferencia o la altura de elevación.
Entonces, altura o diferencia, pongamos diferencia de elevación. Entonces, esto es HG en metros. Podemos decir que es, qué sé yo, 0,8 metros, por decir algo. Es un aspersor en el fondo, o sea, un lateral que va de forma ascendente. Y HA es la altura del altura del elevador, ¿verdad? En metros. Vamos a guardar antes que se me olvide y vamos a ir al catálogo y vamos a ver que el elevador, que es esta pieza que está aquí, tiene una altura de 70 centímetros y un hilo de 3/4. Entonces vamos a poner 0,7 metros y ya podemos calcular entonces la presión máxima de ese lateral. Entonces la presión máxima es igual a qué cosa. Si vemos la ecuación arriba, presión de operación más 3/4 de H más Hg medio y más HA. Entonces más será igual a la presión de operación más 3/4 de H, ¿verdad? Más Hg medios y más HA. Entonces la presión máxima es del orden de 34 metros. Vamos a eliminarle algunos decimales porque me molesta, ¿verdad? Con tanto decimal. Luego podemos calcular la presión mínima. Pmin en metro. Entonces la presión mínima será la presión de operación, ¿verdad? Menos 1/4 de H menos Hg medios. Hg medios. Entonces eso nos da un resultado de 32,09 metros. Y el diferencial de presión, ¿verdad? El diferencial era, ¿verdad? Recuerden que era Pmax menos Hg, esto menos Pmin. Si quieren recordarlo mejor, vamos a ver el PowerPoint. Entonces, Pmax menos HA, perdón, HA menos Pmin, ¿verdad? Debe ser el diferencial de presión permitido. Pmax menos HA menos Pmin es equivalente al 20%. Entonces, volvamos a la planilla. Este es HA. Entonces este delta es más Pmax, paréntesis, menos HA, que es 0,7, menos Pmin, que es esto, y esto nos da 1,4 que metros. ¿Y cuál era nuestro criterio? El criterio decía que el diferencial, ¿verdad?, debía ser siempre menor que el 20% de la presión nominal. ¿Y cuál es la presión de operación? Entonces es 32 metros, es decir, es el 20% de 0,2 metros. Entonces, si este valor, ¿verdad?, es mayor que este diferencial, nuestro criterio se cumple. Si este valor es menor que el diferencial, ¿verdad?, el criterio no se cumple y tenemos que hacer algún